¿Cómo vas, Pablo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Contento, también muy a la expectativa del momento que se vive, Ujú, pero, pero bueno, bien, bien, en general bien. Uno tiene techo, trabajo, contexto en el que estamos, ujú. un privilegio. Recién decía, tu Instagram se llama Ser Caruso. Sí, Y Ser Caruso es bastante complicado hoy porque haces un programa a las 6 de la mañana, otro a las 4 de la tarde y estás después a las 11 de la noche bancándote nada más que nada y nada menos que la mesa de Viviana Canosa. Yo hago el juicio de valor, te lo reservo para vos. Todo eso en el día. Si todavía aprovechás para dormir, para descansar un poco el fin de semana. sí, sí, es un momento de bastante actividad. También es cierto que cuando uno está con mucha actividad y más o menos tiene que ver con lo mismo, hay algunos esfuerzos que sirven para bancar el día, digamos, ¿no? Ujú. Digamos, para lo que me preparo a la mañana, me sirve para un ratito más a la tarde y bueno, después para llegar a la noche ya voy con lo opuesto. Que no es con lo opuesto, no es inaugurarlo, digamos, ¿no? Pero Sí, sí. quiero decir, es un laburo que se hace en algún momento muy fuerte y después te va tirando. Y después también es como labura cada uno. Es Ujú. cierto que hay que estar en la coyuntura del día a día, pero me parece que cuando uno logra ver el entramado de un montón de cosas, es como... yo más que nada voy con eso, ¿no? Tratando de Ujú. ver la Matrix, de ver los patrones, y en función de eso, cada cosa de la coyuntura la voy analizando con eso. Me parece que es lo más determinante, porque después el día a día parece que no, pero se repite bastante, ¿no? O sea, lo que discutimos en general es siempre muy parecido. Es una confrontación de modelos que va teniendo distintos episodios, distintas superficies de disputa. Y bueno, y ahí tratando de aportar buenas herramientas para que quien está del otro lado sienta que primero se lo respeta, más allá de lo que cada uno piense y lo que cada uno traiga como subjetividad, digamos, a esa escena, lo que ya piense de antemano. Y después que se vayan diciendo, bueno, por ahí puede ser así, o esto me sirve para alimentar o retroalimentar lo que ya pensaba, o no, o tengo Ujú. una idea distinta. Un poco a la noche me parece que el desafío es ese, ¿no? Es otro público, uno sale de la zona de confort, que por ahí son los programas que uno modela. Por lo menos eso es lo que a mí me parece muy valioso. Ujú. Sí, yo no me refería tanto al oficio que lo tenés y realmente los temas se repiten y vas con todo tu oficio de un programa a otro y más o menos con la misma línea, con la misma matrix, como decís, pero el tema es cuándo dormís, entre medio de qué cada cosa, porque Bueno, tenés a la ese es un sacrificio bravo, ¿eh? No sé si, Ujú, si puedo aguantar el ritmo mucho tiempo, digamos. Sobre todo ujú, porque, bueno, del otro lado hay familia también, cada uno lo aguanta y a veces en estos momentos de teletrabajo hacemos cosas desde casa y andan dando vuelta ujú, por ahí los pequeñitos. Están acostumbrados, conocen el oficio y saben que hay un momento determinado que no se puede hablar, ni se puede hacer mucho lío, pero también son los tiempos de calidad que me quedan después, ¿no? No es ujú, solo es estar y acompañar y jugar y ujú. estar muy despierto para eso también. Pero sí hay un sacrificio de sueño, digamos, de hora de descanso que no subestimo para nada, pero entiendo que, bueno, estoy como para hacerlo ahora. Después no sé, Saludamos a Manu Machi que está ahí, qué que grande siempre está Manu. la tarde, a Mari Bernal, que está como siempre con nosotros. Dice Marta Bachán que se te extraña la tarde en Mar del Plata. Ali dice que vuelvan las ideas, justamente, porque lamentablemente en la 105.5, no sé por qué, el programa que no sale ahora es el de Pablo Caruso y se te extraña mucho. Sí, bueno, me lo contaste. La verdad es que me fui enterando que el programa salía un poco por las repercusiones, porque empezamos a recibir desde el programa muchos mensajes de allá. Después de nuestra charla, nosotros compartimos cosas muy lindas durante el Mundial, ahí nos fuimos conociendo, entendimos que teníamos una enorme cantidad de cosas en común, más allá del amor por el deporte y por el fútbol. Pero Y después la Mar del Copa Plata, América también, sí. claro, la Y en Copa la Copa América, la América Copa también, América. sí. Sí. Para mí Mar del Plata es una cosa muy, muy sentida, no sé si esto lo hablamos, Ujú. pero mis veranos tienen que ver con mis abuelos en Mar del Plata, que en su momento tenían un departamento ahí en 14 de julio y muy cerquita de 14 de julio y Luro.
Y Ah, yo mira. tenía una banda de amigos y para mí el verano era llegar y a irme a Mar del Plata, digamos. Y no ir a la playa, era ir a encontrarme con esa banda. Éramos muy, muy chiquitos, era preadolescente, digamos. Así que Mar del Plata le conozco los olores, ¿viste? Cuando uno va entrando a Mar del Plata y ahí la piel se pone de otra manera y yo viajo inmediatamente a esos tiempos, así que es una ciudad que amo muchísimo. Que no la tengo tanto por la vida turística, sino más por un montón de cosas que aprendí en esos veranos, ¿no? Los veranos para los adolescentes es una cosa muy, muy importante, uno va aprendiendo un montón de cosas. Bueno, así que para mí Mar del Plata es una ciudad muy, muy, muy cercana. Vamos a hacer una cosa. Nosotros no somos irresponsables como los anticuarentena que salen de manifestaciones ahora, pero nosotros vamos a hacer una, por ejemplo, ahí están las chicas preparadas, las que están mandando mensajes, vamos a hacer una para que vuelva Pablo Caruso en la 105.5 cuando termine la cuarentena. ¿Eh? Ojalá, Como ojalá que se pueda. para que Sí, ojalá que se Mientras tanto pueda, te me escuchamos por encantaría. internet, que tengo algunas dificultades por internet con la 990 ahora a la mañana también, pero bueno, ya Sí, lo solucionaremos. creo que cambiaron la página y es más difícil encontrar el botón del vivo, pero entiendo que ya lo están modificando porque hubo mucha queja sobre eso también. Bueno, a ver, ser Caruso, esto no es una entrevista, es una charla, lo hablamos antes, pero ¿qué es ser Caruso? El periodista ser Caruso, ¿cómo se formó? ¿Cómo son las características de sus programas? ¿Cómo llega a la mesa de Viviana Canosa, por ejemplo? Hmm. Bueno, Que es muy diferente a son todo lo que haces. varias historias distintas. Sí, sí. Mira, yo la verdad es que no arranqué para otro lado. Cuando salí del colegio secundario estudié biología marina. No tenía ni la más mínima idea que me iba a dedicar a esto. Y después, bueno, no sé, la vida fue llevando por otros rumbos, algunas dudas. Era el momento era mitad de la década del 90 y yo tenía muy en claro que de lo que estudiara tenía ganas de trabajar. Eh, Ujú. y en ese momento Cavallo mandaba a los científicos a lavar los platos. Yo no entendía mucho, creía que eso era muy literal. Después aprendí que uno tiene que seguir lo que quiere y darle la pelea y que los contextos van cambiando. Pero en ese momento me asusté un poco. Tenía mucho miedo a frustrar esa idea de que el laburo sea para lo que uno se había formado, digamos, ¿no? Tenía muchas ganas de que laburar fuera una parte muy importante de mi vida y no solamente un tiempo para ganar unos mangos. Y mientras todo eso, bueno, la formación política ya venía de casa, que es un capítulo aparte. Y ahí me fui dando cuenta que tenía ganas de decir cosas que, bueno, que lo que estaba haciendo en ese momento no me lo permitía y que necesitaba tener otro tipo de formación. Me metí en comunicación, después me metí en TEA y alguien me invitó a un programa de radio en Lanús a hacer una columna de boxeo. Yo Ujú. solo sabía algo de boxeo por lo que veía con mi viejo, porque el abuelo paterno había sido jurado, y había como una cultura boxística y más o menos la tenía, pero yo lo que quería era empezar a hacer algo. Siempre el Y periodismo deportivo es la puerta de entrada. Siempre el deportivo es sí, la puerta de entrada para muchos, ¿no? así es. Y después me acuerdo que en esa radio, Radio El Sol de Lanús, un productor Ujú. de un programa de la mañana me había escuchado, le gustaba lo que estaba haciendo, me invitó a hacer una columna de deportes en un programa de la mañana. No me acuerdo cómo se llamaba ahora ese programa. Y al rato se dio cuenta que yo tenía más ganas de hablar de política que de deporte, porque cada vez que hacía una columna o una crónica deportiva, le metía lo social y bueno, y analizaba los contextos. Y ahí me dio la oportunidad de hacer política y arranqué haciendo columna política en un programa que no tenía nada que ver conmigo, Ujú. peleándome fuerte con el conductor de ese momento. Y después, bueno, Ah, fantástico. se fueron dando las cosas, me invitaron a participar del origen de Radio Cooperativa, Ujú. que en el momento de la alianza recuperaba una enorme cantidad de valores culturales de otro tiempo, no solamente, o sea, político-culturales. Me acuerdo que musicalizaba con una música que yo había escuchado en la casa de mis viejos, digamos, ¿no? Ujú. Se había animado a poner música latinoamericana, música popular latinoamericana, cosa que no. Y en tiempos muy aciados, digamos, en las radios no había muchos perfiles así, bueno, se empezó a armar. Ahí estuve muy cerca de la Radio de las Madres, en el origen de la Radio de las Madres también. Bueno, ahí arrancó un perfil. Y en esa radio yo hacía laburo de administración, en realidad de producción general. Ujú. Y en esa radio arrancó Que Vuelvan las Ideas.
La gente del Centro ¿En Cultural de la cooperativa? Cooperación, sí, en cooperativa, la gente del Centro Cultural de la Cooperación tenía ganas de que hubiera un espacio donde ellos pudieran difundir sus cosas. Así arrancó, pero después tenía claro que no era específicamente un programa sobre el Centro Cultural de la Cooperación, sino desde el Centro Cultural de la Cooperación. Es decir, que pudiera contar la enorme cantidad de valores políticos, sociales, filosóficos que tenían. Y arrancamos en un espacio muy chiquito, de una hora de la tarde. Y bueno, se fue armando el grupo, fue madurando y de repente nos dimos cuenta que estábamos para otra cosa. Y ahí ampliamos, hicimos un programa más de interés general, siempre muy político. Y bueno, y hace 11 años, este es el año número 11 que lo venimos haciendo con mucho aprendizaje. Primero lo hacíamos con Luis Pablo Giniger, hace poco se sumó Vale Delgado, una pieza fundamental del programa. Y además, ya que está por ahí dando vuelta, encontramos al operador, que ojalá que si Manu alguna Maschi. vez, con Manu más, que sí, ojalá que si alguna vez no seguimos en las 7:50, Manu se venga con nosotros, porque nunca se lo dije, pero es un tipo que entendió enseguida, que nos leyó perfecto, entiende muy bien lo que es el arte de la operación técnica, nos pone en el aire, está muy atento, nos escucha, vibra con nosotros. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que la radio era mucho más que periodismo, ¿no? Que la radio es un arte de comunicar, que hay que entretener, que hay que hacernos buena compañía. Nos dimos cuenta que no era tan importante con quién entrevistamos o quién charlamos, sino lo que nosotros podíamos aportar o las preguntas y las miradas que podíamos sumar. Este, y la verdad es un lugar donde yo me siento súper realizado, súper realizado. O sea, es un programa que tengo siempre, todos los días, mucha ansiedad por comenzar. No se volvió rutinario nunca. Por supuesto que hay momentos y momentos, todos los grupos lo tienen. Eh, pero creo que todo el grupo da lo mejor que tiene, ¿no? Y me parece que eso Ujú, se nota bastante. A veces se vuelve un lugar de confort, ujú. porque le hablamos a gente que yo sé que piensa como nosotros, que está esperando que nosotros compartamos Claro. cosas más o menos previsibles. Nos seguimos sorprendiendo de todas maneras, ¿eh? Nos sorprendemos mucho. Y eso yo lo valoro. El día que nos sentamos, que percibamos que todo es previsible, ya no lo haríamos más. Ujú. Pero bueno, y un día, hace muy poquito, alguien me llamó y me dijo que tenía ganas de que yo me sume a la mesa de Viviana Canosa. Yo no la conocía, sinceramente, no era alguien que yo hubiera seguido mucho su carrera, sabía quién era, Viviana tampoco me conocía. Y bueno, y en marzo arrancó ese desafío que es un desafío con todas las letras. Mirá, una cosa muy linda de Viviana es que me dijo el primer día, me dijo, mirá, te estuve leyendo, te estuve escuchando, te estuve viendo en alguna cosa que hiciste por televisión. Yo lo único que tengo para decirte es que son las 11 de la noche y que hay que divertirse. Si no la pasas bien, no lo hagamos. Claro, Venía a pasarla bien. claro. Y ese mensaje a mí me pintó, o sea, para mí fue la primera impresión que tuve de ella en vivo y personalmente, y me pareció muy generoso ese comentario, digamos, ¿no? Sabiendo que yo pensaba muy distinto a la mesa, que yo pensaba muy distinto a ella en un montón de cosas, pero ella valorando lo que yo era, sabía lo que era, y bueno, y nos fuimos conociendo, y bueno, ahí estamos. Hay días más Pero difíciles que otros, pero qué buen desafío para el oficio tuyo, para la profesión, sentarse en esa mesa y ponerte a discutir, pero más que discutir, a debatir, porque ellos sí discuten y gritan y vos debatís y ahí vuelven las ideas. Y es difícil que vuelvan las ideas en esa mesa, esto corre por mi cuenta, y además mantener la serenidad. Hay una compañera, no me acuerdo quién, creo que Alicia Arigós, hablaba de la discusión de ayer con el gobernador Cornejo, por ejemplo, sí. con el gobernador. ¿Cómo mantenés la serenidad con ese nivel de agresividad y además me parece que muy obtuso en cuanto a, bueno, la salud es la salud, me parece que no se discute demasiado. Ah, Irma había sido, sí, gracias. Eh, Hay cosas que no se discuten y sin embargo se discuten en esa mesa y en otras. El panelismo argentino la verdad que es bastante deficiente y que venga Pablo Caruso y cambie el paradigma del panelismo argentino es una buena noticia, aunque debe ser difícil para vos el ejercicio diario, ¿no? Mira, yo lo pensé un montón, ¿eh? Pensé bastante. Ujú, Son varias cosas para analizar. Yo entiendo lo que provoca en quien no piensa como nosotros la vida. ujú. Porque en definitiva ahí te encontrás con personas que piensan de otra manera un montón de cosas. Sí, Yo eso lo comprendo. También siento que es la posibilidad de llegarle a públicos que por ahí nunca van a sintonizar la 750 o la 990. claro.
También para mí es incorporar herramientas, que a mí puede gustarme o no el momento de la televisión, de hecho no me gusta, siempre fui muy crítico y no dejo de serlo. El formato panel también siempre fui muy crítico de eso. Eh, pero también entiendo que son territorios en disputa, hoy, nos guste o no nos guste. Y me parece que bueno, que ahí hay como yo respeto a quien decide no dar esas discusiones, ¿no? Ujú. Yo lo que me prometí es ser coherente siempre conmigo, no dejar que me falte el respeto y cuando termina la cosa sentir que pude aportar algo. El día que eso no pase, no lo haré más. Pero a mí me permite aprender un lenguaje que no conocía. Es muy distinto elaborar una idea en radio que hacerlo en los segundos que te dan para expresar un concepto. Creo que aún así es posible, aunque a veces es difícil. Pero bueno, ahí va el aprendizaje, digamos, ¿no? Y creo que es una puerta que se abre a otros desafíos, pero por sobre todas las cosas me parece que son lugares que no hay que dejar vacíos. Ujú. Eh, y si logro meter alguna duda o alguna base en alguna cosa, bueno, yo no tengo ninguna intención ni de agredir, tampoco que me agredan. Ayer pasó un poco Ujú. eso con Cornejo en un momento, que Sí. se puso medio agresivo, pero yo Ujú. no respondo con lo mismo, entiendo cuáles son mis herramientas, cuáles son mis argumentos y bueno, ahí vamos. Es una experiencia. No quise negarme la experiencia. Eh, e insisto, me tratan muy bien, son muy respetuosos conmigo, mis compañeros y Viviana, me valoran un montón. Y vamos a ver cómo va, ¿no? Cómo termina. Yo Ujú. estoy convencido que vale la pena, si no, no lo haría. Claro, por un lado, uno dice cuando aparece una mesa con cuatro periodistas o comunicadores que piensan igual del periodismo independiente, entre comillas, nos quejamos porque no hay nadie que piense parecido a nosotros. Cuando aparece alguien parecido a nosotros, decimos, pero ¿cómo se la banca? ¿Cómo aguanta ahí? ¿Por qué está ahí? Y la verdad que lo que nos duele es la desigualdad, ¿no? Es decir, que la mesa sea tan desigual, esa y otras, donde, por ejemplo, Brancatelli pelea contra nueve y vos también, pero bueno, así están todas Sí, y de todas las maneras, leyes del mira, juego, ¿no? justo es como que Brancatelli se volvió un genérico, ¿no? Un Sí, genérico del lugar que se ocupa en esos espacios. Yo sé que es un poco inevitable y de hecho algunos comentarios aparecen y yo querría no, para mí también es un desafío no, no quiero hacer la comparación, porque pero entiendo el punto, Pablo Caruso es otra cosa, con otra serenidad, bueno. entiendo el punto, yo querría no estereotiparme ahí, porque la verdad, a mí lo que me pasa es que yo tengo una enorme cantidad de críticas respecto al gobierno y quien escucha el Ujú. programa de la tarde lo sabe, pero nunca se da en esa mesa, porque esa mesa está como, o se posiciona en debates que yo ya los tengo resueltos de antemano, entonces bueno, claramente eh, desde o sea, los abordajes que hacen a la crítica del gobierno en esa mesa, yo lo tengo resuelto. Después hay otros que me encantaría que se den. Por ejemplo, ¿alcanza el esfuerzo que hace el Estado para tratar de cubrir la crisis económica que genera la pandemia? Yo creo que no. De verdad que 10 lucas cada 2 meses para alguien que no tiene absolutamente nada me parece muy poco. Y alguien dirá, bueno, por ahí hay que ver cuánto recauda el Estado, eso abre otras cuestiones sobre la reforma tributaria, a quién se le pide. Lo entiendo perfecto, pero la verdad que me parece que no. Y creo que hay veces que, bueno, falta un poquito de imaginación en el Estado y en la política. No puede ser que no haya una manera de darle mayor contención a esos espacios. Bueno, después se verá. No es, puede parecer un comentario muy responsable de alguien que entre cuatro paredes y con un micrófono, viste, lanza una Ujú. idea así. Yo entiendo que tener la botonera enfrente es difícil, pero me parece que se pueden hacer más esfuerzos. Y me parece también que Alberto Fernández confía en consensos en los que yo no confío. Me parece que la historia argentina ya demostró que hay gente que nunca se va a poner hombro con hombro y que va a escuchar honestamente argumentos y a partir de ahí cambiar la postura que ha tenido en los últimos 30 años. Yo creo que eso no va a pasar y que Alberto a veces confía demasiado en eso, como si confiara todavía en una socialdemocracia europea que acá no va a ocurrir nunca. Ahora, esa discusión no se da en esa mesa. Entonces, claro, cada punto de discusión yo me paro siempre muy favorable al gobierno, ¿viste? Y Claro. bueno, y eso puede sonar a que soy muy fanático defendiendo cierto tipo de ideas. Lo que pasa es que nunca me provocan o no me estimulan con otras, pero si me Ujú. vienen a buscar me van a encontrar, digamos. Pero bueno, eso no se da, ¿viste? A mí me encantaría que se dé. A veces yo trato de abrir otra discusión,
Pero bueno, también mandan otras, me parece que mandan otras lógicas. Recién alguien decía por allí, perdón que no registré el nombre del usuario o de la usuaria, pero decía, bueno, en otra mesa, con otras herramientas, con otras cartas, tratar de bajar las mismas ideas. Y bueno, un poco ese es el desafío. Y, Hay veces y- que lo haré mejor que otras y hay veces que todo será una cosa muy, muy, que por ahí quien va a buscar otro tipo de mensaje no lo encuentre. Lo que pasa es que no sé si es para nosotros y nosotras, ¿viste? Para los que por ahí estamos mm, compartiendo este rato. Es para otro sector de la sociedad ujú, que cree bueno, que debatir política es eso. Bueno, yo pretendo que ahí también haya una idea distinta. ujú. Sí, creo que es valioso que el mensaje caiga en ese lugar. Hasta me parece que es más valioso que caiga a las 4 de la tarde en que vuelvan las ideas, que lo disfrutamos de otra manera. Saludamos a Gladys Di Marco, que te aseguro tiene, cuando vengas a Mar del Plata, la mejor receta para hacer dulce de leche, así que Qué cuando vengas, rico. Gladys te va a preparar un dulce de Ya leche. es obligación, ya es compromiso. Nandu dice que te admira. Pablo, ¿y cómo ves el escenario después de los anuncios de Alberto de ayer, de Axel, de Rodríguez Larreta? ¿Cómo ves el nuevo escenario con este endurecimiento en AMBA, con las Sí. diferencias con todo el país? A mí me parece que la decisión que se toma es la decisión que había que tomar. Creo que llega medio tarde, pero también eso es en el marco de una negociación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es valioso el encuadre conjunto, me parece que es valiosa la foto. No es solo una foto, creo que hay una dinámica ahí que hay una dinámica de conjunto que es satisfactoria en general. Creo que Horacio Rodríguez Larreta va hacia una lógica de Alberto Fernández y Kicillof, no hay que perderlo de vista. No son Kicillof y Axel, perdón, no son Alberto y Axel yendo a Horacio Rodríguez Larreta, es Larreta sumándose una lógica que le es absolutamente antagónica, ¿no? Poner por encima de todo la vida, el rol del Estado, bueno, es lo que han hecho históricamente de una manera distinta en todos estos años. Así que para mí eso es ganancia respecto de la mirada general que la sociedad tiene que tener y la revalorización del rol del Estado. Me parece que es tarde, de todas maneras, por lo que yo no soy médico ni especialista, pero por lo que hablo y me cuentan con los asesores que participan de la ciudad, de la provincia y a nivel nacional, creo que son días que se pueden recuperar en el marco de una cuarentena endurecida que efectivamente se cumpla como tal. Y que eso ponga, bueno, lo que fuimos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Que eso ponga un límite a la circulación hacia a la difusión del virus y que eso siga dando tiempo para mejorar la instalación hospitalaria. De todas maneras, bueno, estamos en el momento bravo. Para esto nos venimos preparando con todo éxito. Lo que no quiere decir que de acá alguien pueda decir, bueno, la pasamos bien. Yo creo que la disyuntiva es mal o peor. Ujú. Lo económico va a ser muy bravo, muy bravo. Por supuesto que soy absolutamente empático con los bolicheros que la están pasando muy, pero muy mal. Son dramas, son tragedias, son difíciles de recuperar. Lo decíamos con las pequeñas y medianas empresas durante el macrismo. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que no se repara tanto. Tenemos una agenda de deterioro económico similar a la del macrismo, sin pandemia o con pandemia, Sí, digamos. Pero los claro. números de capacidad ociosa de la industria, la suspensión con reducción del salario, la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, de los comercios, todo eso lo discutimos durante los 4 años del macrismo, sin pandemia. Sin pandemia. Entonces, bueno, venimos de esa situación, económicamente el mundo está en picada, el gran diferencial es salvar vidas. Y después se verá cómo se recuperan las historias económicas. Por supuesto que van a ser dramones, pero aunque no se hiciera esto, también caería porque la gente no saldría por miedo, porque ve que en los pasillos de los hospitales los médicos tienen que elegir a quién le salvan la vida y a quién no, porque seguramente tienen un familiar que está solo en un hospital esperando la buena suerte, porque no lo pueden ir a ver, porque no se pueden comunicar. Bueno, todo eso agravaría muchísimo la situación que ya está. Y el otro día el Fondo Monetario difundió un documento que para mí es esclarecedor, es para decir, listo, caso cerrado, ¿no? Las caídas de las proyecciones económicas en todos los países, con o sin cuarentena, son iguales o peores que la de la Argentina, pero Bueno, con 20.000 muertos más, 30.000 muertos más, 50.000 muertos más. Me parece que ahí ya no hay discusión. Lo que sí creo que hay es un trabajo, y sobre eso hay que estar muy alertas y juntar mucha información y mucha herramienta para la discusión más chiquita, en la mesa familiar, en el almacén, en el Zoom, en donde fuere, porque creo que las críticas que hay hacia la cuarentena son críticas al gobierno en toda la línea.
Tal Al cual. gobierno si lo quiere esmerilar porque el gobierno un día, el presidente Alberto Fernández dijo, empresarios tienen que ganar menos. Y mostró que está dispuesto a que el Estado sea regulador del margen de ganancia de la clase económica argentina en el marco de una desigualdad flagrante. Y yo creo que ahí se rompe el pequeño consenso que había para tratar de salir del desastre económico y social que dejó el macrismo. Sumado a eso, Vicentín, con todas las críticas que podamos hacer, con todas las contradicciones que puede abrir, ahí de vuelta el gobierno dijo, bueno, el Estado va a intervenir, y va a intervenir para tratar de rescatar a laburantes, a proveedores y más, y además tiene la idea de generar una empresa testigo, para que en un mercado absolutamente dominado por las grandes empresas, incluso transnacionales, desfinancian al Estado olímpicamente hace tanto tiempo. Bueno, y ahí dijeron, listo, nosotros con esto no podemos estar, y me parece que eso coincide, ven la escena, ven que hay una tensión lógica de tanto tiempo de cuarentena, y a partir de ahí empiezan a pegarle al gobierno en toda la línea. Y dicen cosas que son barbaridades. Yo no podía creer lo que escuchaba ayer de Cornejo, no lo podía creer. No, tremendo, Lo mismo con tremendo. Patricia Bullrich, bueno, a mí me preocupa mucho la mediocridad de esa dirigencia, me preocupa. Porque si fueran marginales, pero gobernaron 4 años de esa manera, ¿eh? Y en las últimas elecciones sacaron un caudal de votos importante. 40%. Todavía me parece que son la opción del antikirchnerismo, son la elección de lo antipopular porque no apareció nada nuevo. Ojalá aparezca un sector conservador, de derecha, liberal, que se presente como tal, que esté dispuesto a no mentir en los debates y que honestamente diga, para nosotros el Estado tiene que ser más chico y vamos a eso. Bueno, hagan un partido, vayan a elecciones y vemos lo que pasa. Lo que pasa es que acá hubo mucha mentira de por medio. Mirá, ¿cómo será de débil ese sector de la oposición en la Argentina que necesitaron un espionaje ilegal del tamaño y de la magnitud que estamos viendo para poder ejercer el poder? Ese aparato de espionaje ilegal lo que te muestra es la debilidad de la dirigencia opositora hoy en la Argentina. Y en eso andamos, ¿viste? Y me parece que es un desafío muy difícil. Yo quisiera ser optimista, pero la sensación que tengo es que los gobiernos nacionales y populares, con todos sus matices, más progresistas, más reformistas, más revolucionarios, les cuesta mucho arraigarse, porque del otro lado la prensa hegemónica y estos sectores se dan maña para limar mucho la legitimidad de estos gobiernos, y del otro lado veo que cuando esos gobiernos cuando esos espacios son gobierno, sus modelos hacen agua y la gente se da cuenta y no los vota. Pero de vuelta estamos en la misma, ¿no? Es como diría un académico, es un empate hegemónico. Yo no termino de ver cómo eso se resuelve. Para poder llevar adelante durante un tiempo considerable políticas públicas que nos saquen de esto. Porque en 4 años no se resuelve, Vito. Es más, no son 4 años, No. son 2 años. Porque si vos observás, hoy el gobierno se contiene porque tiene que trabajar para la legislativa del año que viene. Sí. Y bueno, eso es un límite muy grande, ¿no? Al ejercicio de la democracia plena. Tal cual. Sí, Saborío habla en un pizarrón de 3 franjas, un 30% duro para este lado, un 30% duro para el otro, digamos lo que escuchaste ayer de Cornejo, que por ahí es un poquito menos que el 30%, y en el medio un 30% permanentemente hay que tratar de seducir, y justamente vienen las legislativas, hay que trabajar para eso. Y por eso es tan valioso ocupar esos espacios que ocupás vos, en este caso, lo que veníamos hablando antes, en la mesa de Viviana Canosa y en otros lugares donde hay que ocupar espacios para dar el debate de tal manera de poder convencer a los que están en el medio, ¿no? Que es lo más difícil. Sí. Sí, tenemos que encontrar un tono. Tenemos que encontrar un tono, una manera. Hay que tratar de dejar de lado algunos clichés. El lenguaje no es neutral, pero también el lenguaje está muy, muy castigado. Entonces vos decís gobierno nacional y popular y hay un sector que ya no te escucha más, que ya dejó de prestarte atención. Ya los prejuicios ideológicos lo ganaron y no te escuchan, no importa el argumento que tenga. Entonces hay que tener una amabilidad con esos sectores. Yo trato de no enojarme, trato de ser contemplativo. Se nota. Es lo que hago en la vida también, ¿eh? En la vida también, cuando me encuentro con mis propios amigos o mis grupos de afecto que piensan distinto, abrazo. Abrazo y trato de llevar la charla a un lugar donde nunca se pierda la honestidad intelectual. Si hay honestidad intelectual y vos estás hablando con alguien que del otro lado te escucha y te dice, che, la verdad que por ahí tenés razón. O por ahí te dicen algo y decís, mirá,
yo por ahí también vengo defendiendo esto y la verdad que puede ser que yo no la tenga tan clara o no tenga tan cerrado y lo estoy defendiendo como si yo estuviera broquelado ahí y por ahí me animo a mostrar yo también una duda. Esa es la comunicación que tenemos que generar y la que nos va a sacar. Tampoco creo que la comunicación resuelva los problemas. Ujú. Para mí, yo no estoy muy de acuerdo con la línea que dice que Mañeto es la expresión más acabada de los males de nuestra sociedad. Es un elemento, pero no es el único y está claro que no es imbatible, digamos, ¿no? Eh, y esto me parece que en los últimos años se ha demostrado. El gobierno kirchnerista tuvo todos los medios en contra y reeligió. Y durante el macrismo tenían todo, absolutamente todo. ¿Vos te acordás el daño que le hicieron a Radio Nacional, a Radio del Plata? Víctor Hugo en Continental lo expulsaron como un perro. De Bueno, acuerdo. tenían todo a su favor y sin embargo no pudieron arraigar un modelo porque Ujú. confronta en las narices con la realidad de cómo le empeora la vida a la gente. Ahí hay que encontrar el lugar justo de los medios, no creernos que nosotros somos los que definimos nada, pero sí trabajar a conciencia y aportar lo que podamos. No niego la importancia, no niego, por algo me dediqué a eso. Yo te digo la verdad, a mí no me importaba mucho los medios. Yo no era gran escuchador de radio, ni mucho menos, ni miraba mucha tele. Yo quería cambiar el mundo. En la adolescencia creía que se podía en términos individuales y después fui entendiendo que la pelea es colectiva. Pero a mí me sigue moviendo eso, cambiar o mejorar un poquito desde los lugares que nos toquen, como lo hacen los científicos del CONICET, como lo hacen los que apuestan por quedarse en el país y lo hicieron en los peores momentos, como lo hace el empresario nacional, no digo local, el empresario nacional, que trata de preservar el laburo de sus empleados hasta último momento y sacrifica, yo sé que eso existe. Hay una conciencia y bueno, los estudiantes, la conciencia en algún momento. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, fueron más interesantes, más importantes para vos los 4 años de que vuelvan las ideas en el macrismo o ahora? ¿Fueron más fáciles de hacer en los 4 años en los cuales la oposición era férrea que ahora? ¿O es más fácil ahora? ¿Cómo es? Mirá, son desafíos distintos. A mí lo que me pasó durante el macrismo es que yo sentía que éramos privilegiados. Porque yo vi una enorme Ujú. cantidad de compañeros y compañeras o colegas que nunca conocí personalmente, que iban quedando en el camino, que iban siendo maltratados, apaleados públicamente. Siempre doy el caso de 678. Es tremendo lo que se ha hecho con los y las integrantes de 678. Los marcaron, los estigmatizaron, estuvieron sin laburo durante una enorme cantidad de tiempo, la pasaron mal de verdad, tuvieron que dedicarse a otra cosa y algunos se Tal cual. sumieron en una depresión muy fuerte, muy profunda. Nosotros teníamos esa posibilidad de estar al aire. Nosotros recibimos, el programa me parece que crece porque una cantidad de audiencia se exilió de programas que amaba y que contenían y de repente dijeron, ¿y ahora dónde vamos? Y nosotros que no estábamos atrás, estuvimos en una casa que nos cobijó, teníamos la posibilidad y el privilegio de estar ahí. Entonces yo iba todos los días al programa durante los 4 años del macrismo diciendo, esto hay que hacerlo valer, esto tiene que Claro. valer, no puede dar lo mismo cada día, ¿viste? Ahora lo que me pasa es distinto. Ahora me pasa que yo quiero de verdad ejercitar lo crítico. No quiero enamorarme de lo que el gobierno puede hacer o no puede hacer. Quiero seguir trabajando Ujú, con esa honestidad intelectual, pero complejizar las cosas. Hoy la pelea ujú. para mí es contra el posibilismo. La pelea de nuestro programa hoy es contra el posibilismo. Que nadie diga, bueno, hasta acá se puede y más no se puede. Bueno, no, se tiene que poder, viejo. Se Claro, tiene que poder claro. más. Ujú. Y tratar de encontrar ahí voces o las preguntas indicadas para romper ese cerco, ¿viste? Hay algunas expresiones que a mí no me terminan de convencer, que a los gritos nos dicen lo malo que fue el macrismo, ya lo sabemos. Y no está mal que estén, ¿eh? Ojo, no está mal que estén. Tratamos de encontrar nuestro propio lugar con nuestro propio tono, nuestra propia forma, y me parece bueno, hay días que lo lográs más que otros. Pero por eso te digo, son desafíos distintos. Si me preguntás, eh, creo que tenemos más dificultades para trabajar hoy que para trabajar durante el macrismo. Para Ujú. mí es más difícil el día a día, porque tenés que correr la crítica que quiere tirar abajo el gobierno, que lo quiere limar a como dé lugar, y también tenés que salir del lugar de defensa por defender nomás.
Tenés que buscar el equilibrio. Hay que buscar ese lugar, que es el nuestro, que no dejar de ser nosotros nunca, ¿viste? Y nosotros discutimos mucho dentro del programa también, ¿eh? Tenemos perfiles muy distintos también. Luispa tiene una experiencia política que a mí me ayuda a leer y tiene una formación política muy distinta a la mía, tiene un recorrido político muy distinto. Vale habla desde otro lugar y yo voy con la mía. Y bueno, eso convive. A veces se nota, a veces se nota más. Bueno, Manu sabe perfecto las cosas que pasan fuera del aire, pero yo creo que para mí, yo estoy enamorado de ese programa, de verdad te digo. A mí me encanta hacerlo porque nos desafía día a día. Y los marplatenses también, que lo están extrañando en la FM y lo escuchan por internet. Decías, Vale desde otro lugar, y Sí. qué importante es hoy Valeria Delgado en cuarentena, ¿no? Para recomendar Sí. series, recomendar películas. Un sábado a la noche, por ejemplo, es fundamental, Valeria. Sí, Vale es crack. Vale tiene una formación impresionante y ella, toda esa formación académica que tiene, sabe cómo manejarla para explicarte en un cuadro de Picasso el mundo del impresionismo y recomendarte una salida que nunca se te hubiera ocurrido que vos eras capaz de disfrutar, de ir a una muestra de Bellas Artes y disfrutarla de esa manera. Eso es lo que para mí vale más brillante o mejor aporta. Y después te clava una serie, desde las más pasatistas hasta las más complejas, pero te invita. Yo te digo la verdad, a veces termino de escuchar a Vale y digo, ¿cómo no estoy viendo esto? Y no se me había ocurrido, ¿viste? Y voy Sí. porque Vale lo dijo. Y porque lo dijo de esa manera y porque lo planteé de esa manera. No, Vale es una cosa tremenda. Y te voy a decir una cosa, Vale es la que más sabe de radio de todo el grupo. Vale a mí me enseñó, por ahí Bueno, está esto... con Aliberti también los sábados a la mañana, ¿no? Sí, cumple otro rol, ahí es una columna más específica. Acá me parece que somos los tres, ¿viste? Yo llevo la conducción, pero porque alguien lo tiene que hacer, para ordenar, para que no sea un bolonqui, pero es un programa de tres. A mí eso me encanta también. Vale, a mí me enseñó que el periodismo le hizo muy mal a la radio. Durante los 90, pensémoslo honestamente, Vito, durante los 90, por todo lo que estamos atravesando, los periodistas que hasta ahí ese momento eran columnistas, periodistas especializados o lo que fuera, fueron a conducir programas. Fueron a conducir programas sin el arte de la conducción, sin lo que desde Larrea hasta Fernando Bravo todavía hoy tienen. Que No te cualquiera maneja condució un programa. el arte de conducir un programa, de generar climas, de entender que la música que estás pasando es tan importante, un ratito de música es tan importante como la columna del economista que te dice cómo vamos con la negociación de la deuda. Y a mí eso me lo enseñó Valeria. A mí me enseñó Valeria a trabajar en radio. ¿Había alguna intuición? Bueno, por supuesto. Pero a mí yo siento que me terminó de formar Vale y sigue pasando todos los días. Y para mí es muy importante. Además, una piba que tiene un recorrido tremendo. Para mí está para hacer muchas más cosas de las que hace, para tener más protagonismo. Pero bueno, ella es muy generosa conmigo y valora mucho lo que hago. Siempre me tira para adelante, pero también de tanto en tanto me dice, Pablo, no podemos pasar de este bloque con este clima a este otro. Y otra cosa que me dice siempre, que me parece hermoso, ¿vale? Me dice, no entreviste gente a la que tanto vos como tu audiencia ya sabe lo que va a contestar. Decilo vos. Qué bueno. Decilo vos. Claro. ¿Para qué Y tiene razón. Y tiene razón. Cada vez que hacemos una pregunta de la que ya sabemos la respuesta, digo, esto no está bien. O está mal la pregunta, o el entrevistado o la entrevistada no era el indicado. Porque no soy yo solo el que sabe la respuesta. La audiencia también la sabe, ¿viste? Bueno, todas cosas que Vale aporta, más allá de las series y las películas y las recomendaciones que haga, Vale es eso también, ¿viste? Vale trabaja mucho afuera del aire. Bueno, las compañías y los compañeros que están siguiendo la charla van a querer que yo te pida esto, comprometerte a dos cosas. Sí. Que Valeria esté en un periodismo en cuarentena un sábado a las 6 de la tarde, para Claro. recomendarnos series, películas, ¿sí? Así que esa gestión la vas a hacer vos. Bueno, Y lo otro, entre sueño y sueño, entre tres programas, alguna vez te queremos tener en nosotros el espacio nuestro, Abrazo Ciudadano, que bueno, se referencia, vos lo sabés, en Fernanda Raberta, que vos al frente de ANSES, en una responsabilidad muy importante. Nuestro espacio Abrazo Ciudadano se reúne todos los miércoles, ahora en forma virtual, y somos muchos, y hace 2 semanas lo tuvimos a Gustavo Campana, y bueno, la idea es invitar amigos a las charlas. Estamos los miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche, así que si tenés un ratito entre las pocas cosas que haces,
Es el día, con el esa miércoles es comunicación. el día que me guardé para actividades que me den mucho placer más allá de lo laboral. Así que, por supuesto que estoy. Me encanta la Ah, invitación. ah, Gustavo Campana, o sea, listo. Gustavo, tenemos una anécdota con Gustavo. Ujú. Yo lo conocí personalmente a Gustavo. Gustavo terminaba su programa con Victoria Torres y, si no me equivoco, con Alejandro Fabri. Ahora estoy en duda, en la 750. En el verano del 2016. Es decir, Ujú. ya había perdido el kirchnerismo las elecciones, ya había asumido Macri, poquito. Y Gustavo Cuando decía echaron a Víctor Hugo de Continental, exactamente. justamente. Yo estaba de vacaciones en una quinta, había sido papá hacía muy poquito, así que las vacaciones eran de estar en un lugar refugiados y poder disfrutar de la familia. Y en ese momento nos tomábamos vacaciones, dejábamos cosas editadas, no estábamos en vivo. Nos íbamos unos 15 días, dejábamos editado y nos íbamos. La radio lo permitía. Para mí siempre fue un error, pero la radio lo permitía. Y Gustavo estaba al aire. Gustavo había quedado él al mando del programa porque el resto de sus compañeros se habían ido de vacaciones. El viernes que lo echan a Víctor Hugo, yo hablo con Luispa y hablo con Vale y les digo, che, yo no puedo, no podemos no ocupar este espacio. Pero bueno, ellos estaban de vacaciones, no podían hacer nada, no podíamos volver al aire. Cada uno estaba de vacaciones en su lugar, ¿viste? Claro, Y yo dije, bueno, yo me animo a salir por teléfono. Lo que necesito es que alguien me enganche. No había ni producción. Era un momento que se tiraban las latas, se tiraban programas grabados. Entonces hablé con claro. Gustavo y con la producción de Gustavo le dije, Gustavo, ¿no me regalás 10 minutitos de tu programa al cierre y después nos quedamos charlando de lo que fuere y hacemos una suerte de pase y nos quedamos ahí? Bueno, arrancábamos -10 y terminábamos y media. Y era una catarsis de todo lo que estaba pasando, de todo lo que ya veíamos venir. Teníamos la certeza de lo que iba efectivamente a hacer el gobierno de Mauricio Macri, por lo poquito que habíamos visto, más por los sanos prejuicios ideológicos que teníamos. Y ahí nos conocimos con Gustavo de verdad. Y yo no me voy a olvidar nunca ese verano. Y lo recordamos siempre con Gustavo. Pasaban cosas muy fuertes en esa charla. Y éramos dos personas hablando por teléfono. Más antirradiar que eso no había, ¿viste? Pero era una descarga, era un cable a tierra, era sentir que estábamos ahí denunciando lo que estaba pasando. No había mucha gente que lo hacía. Mirá, lo hacía Navarro en C5N, que no lo habían rajado todavía, y no me acuerdo dónde estaba el Gato Silvestre, no me acuerdo ahora, pero Ujú, el que más fuerte lo hacía era Navarro los domingos. ujú. Creo que el Gato Silvestre también, no quiero mentir. Pero todo en Nacional estaba desarmada, a Víctor Sí, Hugo lo sí. habían rajado, Del Plata estaba como ahí, y las 7:50 empezaba a recibir ese exilio de audiencia que yo te decía. Y ahí, ese momento con Campana no me lo olvido jamás. Para mí fue una maduración política y profesional muy fuerte. Y siempre lo recordamos. Gustavo, un crack, Gustavo. Un crack. Nosotros a la par de eso ya hacíamos manifestaciones acá en Mar del Plata por Víctor Hugo, como en todo el país. Bueno, Norberto, que es un fanático tuyo, te sigue todos los programas, saluda acá, dice un lujo. Pablo, ¿hacia dónde va Pablo Caruso, periodísticamente? ¿Ya con esto estás bien? ¿Tenés algún otro desafío? ¿Qué es lo que sentís? Estoy leyendo por ahí Caimi y Valeria Necochea, claro, porque Vale y Caimi, que son pareja, vivían veranean en Necochea siempre y se ve que Gran también laburan. amigo. No, ahí empiezan a aparecer, yo no digo que no, me refería en televisión muy fuerte, por supuesto Daniel Toñetti también bancaba los trapos, había, claro que había. Sí, Lo sí. que yo siento que se había desarmado eran esos lugares de refugio general, ¿viste? Radio Nacional era eso, las mañanas de Continental eran eso, y después por supuesto que había un montón. Lo que digo es que, bueno, nosotros no podíamos dejar ese espacio grabado y teníamos que aprovecharlo de otra manera sabiendo que se venía esa. No quise ser irrespetuoso con el resto de colegas que también lo laburaron así, no, de ninguna manera. Ujú. Bueno, ¿qué es lo que viene? Para serte sincero, a mí me gustaría poder trabajar menos horas y preparar mejor las que tenga. Ujú. Este, En nuestro para oficio a veces eso. es difícil. Sí, pero está muy precarizado nuestro oficio, muy Sí, sí, precarizado. por eso, No. por eso. Y además nosotros nunca vamos a acceder a lo que se denomina el Star System, ¿viste? A nosotros nunca nos van a pagar por una hora de laburo 300.000 mangos, que nos resuelva la vida cotidiana, ni mucho menos, ni mucho menos. Y hay que sumar, y Porque no vamos eso, a, no vamos a decir las cosas que quieren ellos que digamos.
También. No, no, por supuesto que no. Claro. Entonces, todavía sigue siendo la ecuación sumar mucho laburo. A mí me parece que eso va en desmedro de lo que podemos hacer. Nosotros tenemos que leer mucho antes, tenemos que consultar muchas fuentes, hay que preparar el programa en los términos en los que yo te decía antes. Hay que preparar un momento artístico. Entonces, no es solamente a ver si tengo la posta y puedo tener una primicia. Tenés que elegir la música, tenés que saber qué tono querés hacer en la primera hora, en la segunda hora, qué trae el resto de tus compañeros y tus compañeras para poder articular con ellos y no ser solamente un tipo que dice, ok, muy bien, o sea, darle valor. Todo eso necesita tiempo, yo ese tiempo no lo tengo y me encantaría tener ese tiempo, pero bueno, también tengo dos pibitos y las cosas, y bueno, esos desafíos hay que cumplirlos también, ¿viste? Pero me encantaría poder hacer eso. Poder tener menos horas, pero mejores horas de laburo, para dar mejor, ¿no? Ojalá que venga por ahí. Bien, Y la después charla de Instagram. cierro con esto. Me gustaría también Sí, sí. eh, poder seguir construyendo los espacios en los términos en los que te lo decía recién. Como salir de los lugares de confort lo más posible. Que es un desafío para mí ir al aire, no un lugar de comodidad, ¿viste? Ese día me parece que ya, no sé, seguramente hay alguien que lo pueda hacer mejor que lo que estamos haciendo nosotros. No, pero es un desafío para todos. Encontrar el tono, lo dijiste en una frase a lo largo de la charla. Nos estamos yendo porque a las 7 se termina, corta el Bueno, Instagram. Nombraste Lanús. ¿Sos de Lanús? no. Ah, Nací en Ciudadela y me crié en Parque Chacabuco y acá estoy. bien, bien, bien. Y sí tuvimos un medio en común que fue Cooperativa. Yo estuve entre 2010 y 2015, 2011 y 2015, en las transmisiones con Daniel Moyo, que le deseamos Claro. una recuperación con coronavirus. Vos estuviste antes en Yo Cooperativa. estuve antes, sí, después tuve un enojo Ujú. grande con la dirección de la radio y me fui. Sí, Ah, bien. un momento que, bueno, hay mucha contradicción, ¿viste? Por eso, mirá qué loco, ¿no? Porque hoy por ahí me cuestionan que esté en la mesa de Canosa, pero yo estuve en lugares nacionales y populares y pasaban cosas más fuleras que lo que me pasa con Canosa. Y ahí Ujú, sí, yo tengo en claro cuál es el límite, ¿viste? Y en un ujú. momento no tenía nada, cuando me fui de ahí no tenía absolutamente nada. Y Pedro Lanteri, que era el director de la Radio Las Madres de Plaza de Mayo, que me conocía, me dijo, venite a laburar con nosotros y ahí reviví. Pero en ese momento pensé que se había acabado todo, ¿viste? Ujú. Bueno, se va a cerrar, se va a cortar y queda feo si no nos saludamos. Así que le decimos a la gente que se quede en casa, si es posible. Vamos a ser ciudadanos, te comprometemos, Sí, si es que estoy podés ahí, un rato algún miércoles avísame. Sí, y claro. vamos a hacer la charla ciudadana. Pablo, gracias por ¿Cómo todo, no? buen sábado, gracias por lo que haces, por ese encontrar el tono que es muy importante para lo que se viene por delante. Gracias. Bueno, Vito, gracias por tu generosidad. A mí me encantó compartir lo que compartimos en esa Copa América, sabiendo Que no sea la última, que que no no sea sea la la última, última. por favor. No, y sabiendo que a través que vos ves todo lo que una sociedad pone en juego a través del deporte y lo que significa, ¿no? El otro día alguien me dijo que el deporte, Ariel Sher lo dice, que el deporte es la Ah, humanidad jugando, con todo lo que eso mm. significa, ¿viste? Y eso vos lo tenés muy, muy incorporado, así que bueno, una admiración profunda. Me encantaría lo antes posible poder ir a Mar del Plata y poder tomar un cafecito, compartir algo, así que seguro que va a pasar. Lo haremos pronto. Cuando termine la pandemia ya vas a contar de Central, vamos a hablar de fútbol en la Sí, previa. cómo no. Abrazo. Abrazo Buen grande, sábado. Vito, Gracias, gracias y Pablo. un abrazo a la audiencia. Pablo Caruso, un comunicador de los mejores de este tiempo, una linda charla en este periodismo en cuarentena.